poderoso Padre celestial, bendecimos tu nombre, Señor, nombre que es sobre todo nombre, Padre, ante el cual se dobla toda rodilla, Señor, oh Padre celestial. Oh, grande eres, Señor, manifiestas tu gloria, Señor, para todo a ti querido, para todo aquel que en ti cree. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Gloria a Dios. Bueno, hemos alabado, nos hemos gozado en la palabra, en la alabanza del Señor, y ahora nos vamos a la palabra. Le damos una bienvenida a todos los que nos siguen en la web. Estamos verdaderamente agradecidos por seguirnos, por seguir esta palabra tan preciosa del Señor. Somos la Iglesia de la Misericordia de Dios es Infinita. Estamos localizados en Noblesville, en el estado de Georgia. Si conocen a alguien, ustedes mismos viven cerca de aquí, les invitamos a que se unan si aún no tienen iglesia. Todos los sábados tenemos estudio y los domingos, bueno, evangélico, y los martes es martes de oración. También aquí nosotros estamos apegados a que nosotros exhortamos y confrontamos al pecador, exaltamos a nuestro Cristo, nuestro Salvador, y promovemos la santidad. Entonces invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, nos ponemos de pie y nos vamos a Romanos capítulo 3. Estamos haciendo un estudio del cristiano deprimido, son varios estudios, hoy es el segundo y no sé cuántos vayamos a tomar, pero hoy estamos en el segundo. Romanos capítulo 3, versículo 28. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Inclinen su rostro ahí donde están, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, dándote gloria y honra, Padre. Nos cubrimos con la sangre de tu Hijo amado, Señor, oh Padre. Sabedores que solo la sangre de Cristo nos permite, Padre, llegar al trono de tu gracia, Señor. Nos hace justos delante de ti, Padre. Que inmerecedores somos, Padre. Oh poderoso mi Dios, te damos gracias por este amor, Padre, que nos das. Reflejado, Señor, y que nos diste a tu Hijo amado, y a tu Hijo amado le damos gloria y honra, mi Cristo, por tu amor al Padre, por tu amor a nosotros, porque intercedes por nosotros día y noche. Gracias. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos sustenta, que nos guía. Gracias. Te pido, Padre, toma el control, Señor, de este estudio, esta enseñanza, Padre. Obre todos aquellos, Padre, que nos escuchan, Señor, a los que estamos aquí, Padre. Obre en nosotros, Señor, en todos y cada uno, Padre. Que esto sea un parteaguas de aguas, Señor, parteaguas en nuestras vidas, Señor. Que nadie salga diferente después de esta enseñanza, Padre. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén, amén. Título de esta enseñanza, de este estudio segundo que estamos llevando del cristiano deprimido, es: no es por obras, es por la fe. Vimos en la enseñanza anterior lo importante que es la imagen que debe proyectar un cristiano ante el mundo. Ante este mundo que está decayendo, que está colapsando a pasos agigantados. Es algo que está sucediendo delante de nuestros ojos día a día. Son cambios, tragedias que están sucediendo de todo tipo. Hombres y mujeres que van por caminos erróneos,
Ya estamos en los últimos tiempos y Dios está hablando. Les invito a que vayamos a Lucas capítulo 17. Nos vamos a Lucas 17, versículo 26 al 29. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Como les digo, Dios está hablando. Y como nos dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero todo tiene un límite, querido oyente, queridos hermanos, todo tiene un límite. Y los cristianos que proclamamos el nombre de Cristo debemos representar nuestra fe ante los demás, de tal manera que les demos la impresión de que nosotros tenemos la solución y la respuesta, porque así es. Cito Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y más adelante, en Juan 6, 35, dice, al final dice: y el que viene a mí nunca tendrá sed. Nosotros los cristianos deberíamos destacarnos como hombres y mujeres diferentes. Nosotros no somos de este mundo. Debemos caracterizarnos por una certeza y un gozo fundamentales ante cualquier condición contraria. Porque ya no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Debemos reflejar la paz que nos da, la seguridad ante toda adversidad. Cualquier situación que se esté pasando, nuestra confianza y nuestra roca es Cristo. Si escudriñamos las Escrituras, estamos de acuerdo que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los hombres y mujeres de Dios destacaban. Eran hombres comunes como nosotros, hombres y mujeres comunes, con miedos, angustias, pero firmes en la convicción de quién era su Dios. Parecían poseer un secreto que los capacitaba para vivir triunfantes y salir siempre más que vencedores. Pero ese secreto solo era que eran obedientes a los mandamientos de Dios. Ellos estaban firmes, cumplían sus mandamientos y por lo tanto Dios se manifestaba en sus vidas. Estuvimos estudiando también algunas causas principales de la depresión en el cristiano y de acuerdo con el salmista, la esencia del tratamiento es que en realidad debemos enfrentarnos con nosotros mismos. Dicho de otra manera, debemos hablarnos a nosotros mismos en vez de permitir que sea nuestro yo quien hable con nosotros, o sea, nuestra alma, nuestra parte almática. Debemos hacernos cargos de nosotros mismos, debemos dialogar con nosotros mismos. Así como el salmista dialogó consigo mismo y hacernos la pregunta, como dice en el Salmo 42:5. ¿Cómo le dice? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El salmista se encara consigo mismo y habla consigo mismo, discute con él y se lleva a sí mismo una postura de fe. Él mismo se exhorta a tener fe en Dios.
Y es ahí cuando él está en condiciones de orar a Dios. También estuvimos hablando de la importancia de hacer un autoexamen. ¿Recuerdan? Mi querido oyente, hermanos en Cristo, si usted no ha conocido el gozo de la salvación y por tanto el gozo del Señor, es importante descubrir las causas, las cuales pueden ser muchas. En la iglesia la misericordia de Dios es infinita. No nos cansaremos de decir una y otra vez que usted debe llegar al arrepentimiento genuino delante de Dios, derramar su espíritu humillado ante Él y confesar su pobreza espiritual. Hay mucha gente engañada el día de hoy y lo terrible, lo más terrible de todo es que son engañados por ellos mismos, o sea, es el autoengaño. Y hay un problema muy grande en el ser humano que dan todo por supuesto, o sea, que todo lo dan por supuesto. Hay muchos que no han podido llegar a una verdadera postura cristiana porque no hay claridad en su mente en cuanto a ciertos asuntos primordiales y ciertas cosas fundamentales que deberían tratarse desde el principio, desde sus principios en el caminar. Por eso es importante exhortar, por eso es importante confrontar al pecador. Porque solamente así es como el Señor puede llegar a obrar, llega a obrar en la vida de las personas, si esas personas verdaderamente se ponen dispuestos a escuchar. Y este problema en particular tiende a ser más común en aquellos que han sido educados a la manera religiosa, gente que ha sido criada en hogares cristianos, que siempre han sido llevados a un lugar de adoración, que a quienes no han tenido esta experiencia. Pueden ser de cualquier denominación, católica, cristiana evangélica, pentecostal, bautistas. Y en el estudio de hoy vamos a analizar esta faceta del cristiano deprimido. Hay mucha gente así que van en la vida envueltos en la superficialidad de la miseria y que no parecen salir de esa condición. Gente que pertenece a la iglesia y que está muy interesada en todo lo que tenga que ver con ella, porque en ella han nacido. Están acostumbrados a hacer lo que se hace en la iglesia. Sin embargo, cuando se les compara con el concepto neotestamentario del nuevo hombre en Cristo, de inmediato se nota una gran diferencia. Y pasan años y no lo externan. Y ellos mismos lo saben. Y esa es con frecuencia la causa de su depresión y de su infelicidad. Muchos siguen fieles en la iglesia por años, otros se van al mundo y son los llamados descarriados. Vivieron la niñez, la adolescencia y algunos años más y de repente se van completamente abatidos. Y cuando platicas con ellos y son sinceros, ellos mismos testifican que el regocijo que ven en otros cristianos que vienen del mundo y son convertidos, ellos no lo experimentan y darían lo que les pidieran con tal de llegar al regocijo de aquellas personas. Ellos, por venir de hogares cristianos, conocen biografías de la vida de los santos que adornan la historia de la iglesia cristiana y reconocen que no son como ellos. Saben que nunca lo han sido y que esa gente obviamente ha disfrutado de algo que ellos mismos jamás han tenido. Hay muchos en esa infeliz situación y se preguntan, ¿por qué no puedo llegar allí? ¿Por qué no puedo ser así? Y viven angustiados, abatidos y desanimados. Ellos no han entendido el camino de la salvación y por tal razón su fe y todos sus esfuerzos
resultan en grado mayor o menor inútiles. Ellos centran su atención en la cuestión de la santificación, pero esto no les ayuda, porque no habiendo entendido lo que es la justificación y habiendo dado por hecho que están en el camino correcto, dan también por hecho que todo lo que deben hacer es seguir ese camino. Y así viven. Y hay infinidad de casos de hermanos cristianos, de hermanas cristianas que nacieron en el Evangelio, por años estuvieron y no habían entendido, no habían recibido lo que es el gozo de la salvación. Y tal fue el caso de John Wesley, un predicador británico nacido en el año 1703, quien inspiró el movimiento metodista inglés. Cuando usted lee su biografía, es impactante. Nacido en el Evangelio, estudió en Oxford y se convirtió en diácono, tuvo un llamamiento al ministerio y se entregó completamente. Tenía una visión más sublime de la ley de Dios y resolvió guardarlo interna y externamente, lo más sagrado posible, creyendo que en obediencia encontraría la salvación. Persiguió una vida rígida, metódica y abstemia. Estudió las escrituras, se conocía todas las escrituras y realizó sus deberes religiosos diligentemente y comenzó a buscar la santidad de corazón y vida. Más o menos alrededor del año 1735, estamos hablando que ya tendría unos 30 y tantos años, viajó aquí precisamente a Georgia, en Estados Unidos. Vino a evangelizar a los nativos americanos y en este viaje entró en contacto por primera vez con los colonos de Moravia. Wesley fue influenciado por su profunda fe y espiritualidad. Años después, él ya regresando después también a Europa, vivió muchas circunstancias, iba en un barco, iban nativos, de esos nativos con John Wesley, y también venían otros ingleses, y en eso se desata una tormenta de tal manera, de tal fuerza, que se rompió el mástil del barco. Y mientras los ingleses caían presa del pánico, imagínense, ya el mástil te va guiando, los morados, estos nativos, empezaron a cantar alabanzas con calma y rezaban, tranquilos. Y esa experiencia le marcó a este hombre, John Wesley, y a creer que los morados poseían una fuerza interior que él carecía. Y esto influyó mucho en su teología del metodismo de Wesley. En 1738, al regresar a Inglaterra deprimido completamente, y precisamente es el tema que estamos estudiando, el cristiano deprimido, él pudo darse cuenta de que la creencia que él tenía del cristianismo difería mucho de la realidad que él tenía. Y fue un poco después de esta experiencia que Wesley, completamente deprimido, él lo cuenta en su diario, él no quería ni siquiera ir, pero asistió a un servicio en Inglaterra y él lo expresa en su diario así, dice: por la tarde fui muy involuntariamente a una sociedad en Aldersgate Street, donde uno leía el prefacio de Lutero a la epístola a los romanos. Cito Romanos 1:17. Y él escuchó: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fue tan impactante ese versículo dado por ese predicador en ese momento. El Espíritu Santo le tocó con una fuerza y dice que ahí fue donde el Señor le otorgó la salvación.
Y dice él en su diario: mientras el predicador describía el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo, sentí que mi corazón se calentó extrañadamente, dice. Sentí en ese momento que confiaba en Cristo, solo en Cristo para salvación, y me dieron la seguridad de que había quitado mis pecados, incluso los míos, y me salvó de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Y fue aquí donde él logró, por la gracia de Dios, la salvación. Cito Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Imagínense, él volteó a ver atrás todo el tiempo que él caminó buscando santidad exterior, interiormente entregado. Estudió la Biblia, estudió en los mejores colegios, iba a predicar, predicaba en las avenidas. Él, si no, hubo un tiempo que las iglesias no le permitían entrar porque ya le encontró la verdad. Entonces empezó a ser rechazado, y él, a donde se podía parar, incluso dicen que él predicaba en un cementerio, ahí en la tumba de su padre. Él agarraba ese para predicar ahí, perdón, se me fue la palabra. ¿Perdón? Así es. Entonces, resulta casi imposible creer que este hombre, que había sido educado en un hogar religioso, había dado toda su vida y todo su tiempo a la obra cristiana, desde un principio había estado equivocado respecto de algo tan primordial y básico. Pero así fue. Wesley no fundó el metodismo como una denominación cristiana. Por el contrario, expresó su deseo de que esto no ocurriera cuando declaró: desearía que el nombre metodista nunca vuelva a ser mencionado otra vez, sino que se perdiera en el eterno olvido. Miren lo que hace el Señor. Y de ahí en adelante todo en su vida cambió, en su nuevo renacer en el Señor. Y eso sucede con un gran número de personas que han dado por hecho que están en lo correcto respecto de los fundamentos, pero nunca han estado en lo correcto respecto de su justificación. Y es precisamente aquí donde el diablo causa confusión. A él le conviene que las personas estén equivocadas y se preocupen buscando la santificación haciendo obras, pero nunca podrán estar en lo correcto mientras estén en lo incorrecto respecto a la justificación. Él trabaja dentro de la iglesia. Los que están afuera, él no le importa, porque ya no quieren saber, van directo al infierno. La lucha está en la iglesia, y ahí es donde les da la impresión. En el nombre de Jesús lo reprendemos. Entonces, no tiene caso que nos ocupemos de la superestructura si el fundamento no está bien puesto. Por tanto, empezaremos con esta doctrina. La confusión no es algo nuevo, sino en cierto modo la obra maestra de Satanás. El Señor lo reprenda. Mientras él quiera mantener confundidos en cuanto a esta doctrina, hasta nos alentará a ser justos, entre comillas, y es evidente que él lo está haciendo así ahora, ya que la gente promedio de la iglesia parece considerar cristiano a cualquiera que haga buenas obras, aun cuando tal persona pueda estar enteramente equivocada en cuanto a esta verdad preliminar. Están solamente cumpliendo ante el hombre, pero no ante Dios. Y este problema lo enfrentaban los judíos. Eso es lo que nuestro Señor les decía a los fariseos, y lo que el apóstol Pablo ciertamente discutía con los judíos. Esos estaban del todo equivocados respecto a la ley, y el problema principal radicaba en poder mostrarles el punto de vista correcto. Los judíos creían que Dios había hecho la ley para que mediante su cumplimiento el hombre pudiera salvarse a sí mismo. Según ellos,
que debía hacerse era cumplir la ley. Quien la cumpliera podría justificarse a sí mismo. Quien llevara una vida conforme a la ley sería aceptado y bien visto por Dios. Y esto verdaderamente ocurrió en el Antiguo Testamento. Aunque la esencia de la orden de Dios de los sacrificios tenía que ir de la mano con el arrepentimiento de la persona, lo cual ellos lo habían perdido totalmente. Ese fue el problema esencial de los judíos. Y es todavía el problema de mucha gente. Hay cosas que debemos entender claramente antes de que podamos esperar tener paz y disfrutar de la vida cristiana. Los primeros 4 capítulos de Romanos se concentran en este solo tema. Lo que Pablo ansiaba aclarar en este mensaje de la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Cito Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero la pregunta es, ¿por qué no todos creen esto? ¿Por qué no todos los que oyen esta noticia la aceptan como la noticia más impresionante que el mundo hubiera alguna vez oído? El mismo John Wesley le escuchó, y todos estos cristianos deprimidos de los que estamos hablando, ¿cuántas veces no lo leyeron? ¿Cuántas veces no lo escucharon? La respuesta es que no la creen, porque no creen necesitarla. Su percepción de la justicia está equivocada. La justicia de la que habla Pablo significa estar bien con Dios. No hay felicidad, ni paz, ni gozo, a menos que estemos bien con Dios. Lo importante de esto es que aprendamos a conocer los principios básicos, y el primero de ellos es la convicción de pecado. Debemos reconocer con absoluta claridad nuestra pecaminosidad. Es importante hablar del pecado y de la convicción del pecado. Sabemos que nuestro tema es el cristiano deprimido y queremos llegar al punto para poder salir de esa condición. Parece paradójico que para salir de esta situación tiene que haber una convicción de pecado. Y te digo, esa es la regla y no hay excepciones. Antes de que alguien pueda saber lo que es el verdadero gozo cristiano, tiene que llegar a sentirse miserable. En realidad, el verdadero problema con los cristianos miserables es que nunca han llegado a sentirse verdaderamente miserables, porque nunca han llegado a sentirse pecadores. Al pasar por alto el primer paso principal que lleva al gozo, han supuesto algo que no tienen derecho a suponer. Ahora, vámonos a ver esto en términos bíblicos. Y vamos a ir al pasaje donde José y María llevaron a su hijo Jesús a presentarlo al templo. Y se encontraron con Simeón, hombre justo y piadoso, quien esperaba la consolación de Israel, y movido por el Espíritu Santo, quien en revelación le hizo saber que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Cito Lucas 2:34. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída
y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. No hay levantamiento si antes no ha habido una caída. Esta es la regla absoluta. Y sin embargo, tristemente es algo que hoy día muchos olvidan y muchos más dan por hecho. Pero la Escritura tiene su propio orden. Y si hemos de derivar los beneficios de la salvación cristiana, ese orden tiene que observarse. Lo único que lleva a un hombre a Cristo y lo hace confiar plenamente en Él es en última instancia una verdadera convicción de pecado. Si perdemos el rumbo es porque no estamos verdaderamente convencidos de nuestro pecado. Este es en particular el problema de quienes han recibido una formación religiosa y cristiana. Su problema principal es que tienen una idea equivocada del pecado. Las personas que han nacido en hogares cristianos piensan en el pecado como términos concretos y piensan que se limitan a acciones específicas. Por lo tanto, tienden a pensar que en realidad no son pecadores, porque no han cometido tales acciones. Y aquí podemos ver la esencia misma de esta falacia, de esta mentira, de este autoengaño. Por tal motivo nunca han tenido una convicción real de pecado. Y por eso mismo nunca han visto con claridad que necesitan de manera absoluta al Señor Jesucristo. Han oído predicar que Cristo murió por nuestros pecados y aseguran compartir esa fe, pero nunca han conocido por sí mismos su necesidad absoluta. Y de esto nos habla el apóstol Pablo en el 3er capítulo de su epístola a los Romanos. Aunque todo viene desde el 2.er capítulo y lo hace a partir de esta gran tesis. Cito Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo habló tanto a los gentiles como a los judíos, y por esa razón los judíos odiaban a Cristo y a sus compatriotas como Pablo, pues ellos creían haber vivido una vida justa y religiosa. Y Pablo les dice que son tan pecadores como el peor pecador de los gentiles. Todos pecaron, de modo que ante Dios judíos y gentiles están igualmente condenados. Tal verdad sigue vigente en nuestros días. Y si realmente le preocupa la convicción de pecado, lo primero que debe de hacer es dejar de pensar en sus pecados específicos. Pensamos que no somos pecadores porque no hemos cometido ciertos pecados, pero no es así como se llega a la convicción de pecado. Ni fue así como John Wesley llegó a verse como pecador. Recuerden cómo Wesley llegó a la convicción de pecado. ¿Cómo fue? Todo comenzó en una tormenta y temía morir mientras los indígenas no mostraban ningún temor. Al contrario, se veían felices en medio del viento huracanado, como si estuvieran disfrutando de un día soleado. Y ahí él pudo darse cuenta que en cierto modo parecía no conocer al Dios que él predicaba, como esa gente lo conocía. Ahí fue tocado. Ver esa manera, con esa calma en la que estaban ellos adorando al Señor en esa circunstancia tan adversa, y él temiendo morir. Y al Dios que él predicaba, ¿dónde estaba en su vida? Y ahí Wesley empezó a sentir su necesidad de Dios. Y siempre es así cuando se empieza a manifestar la convicción de pecado. El punto modular de todo esto es que para llegar a reconocernos pecadores,
no nos debemos comparar con los demás, no, sino que debemos enfrentarnos cara a cara con la ley de Dios. Pero, ¿cuál es la ley de Dios? Podríamos pensar, no matarás, no robarás. ¿Acaso es que yo nunca he hecho algo así, por tanto no soy pecador? No he hecho lo que ha hecho aquel, lo que ha hecho aquella. Mi querido oyente, hermanos en Cristo, esa no es la ley de Dios en su totalidad. Pero si realmente queremos conocerla, solo se reduce a 2 mandamientos. Cito Marcos 12, versículos 30 y 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor mandamiento que estos. Esta es la prueba para cada uno de nosotros. ¿Amamos a Dios con todo nuestro ser? ¿Verdaderamente lo estamos haciendo? Dios nos ha hecho para que vivamos para Él. Dios hizo al hombre para su propia gloria y con el propósito de que éste viviera enteramente para Él. El hombre debía ser su representante y habitar en comunión con Él. Debía ser Señor del universo y glorificar a Dios. Y si no lo hacemos así, somos pecadores de la peor calaña, aunque nos pese reconocerlo. El hombre nació para conocer a Dios, para alabarle. De modo que la pregunta es: ¿conocemos a Dios? Y conste que no estoy preguntando acerca de la fe de nadie, ni de las creencias que de él pueda tenerse, no. Ser cristiano es tener la vida eterna, como lo dice nuestro Señor. Y cito Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dicho de otro modo, la esencia del pecado consiste en que no vivamos totalmente para la gloria de Dios. Por supuesto que cuando incurrimos en pecados específicos, agravamos nuestra culpa ante Dios, pero podemos ser inocentes de todos los peores pecados y no obstante ser culpables del terrible pecado de estar satisfechos con nuestra propia vida, de estar orgullosos de nuestros logros y de despreciar a los demás y creernos mejores que ellos. No hay nada peor que eso, porque estaremos haciéndonos creer que de alguna manera estamos más cerca de Dios que los demás, cuando la verdad es que en ningún momento lo hemos estado. Cito Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Quien nunca ha cobrado conciencia de su culpa ni de su culpabilidad ante Dios, nunca experimentará el gozo en Cristo. Imposible. Cito Mateo 9:13. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y el versículo anterior, 9:12, dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. He aquí el primer paso, la convicción de pecado. Si no tenemos convicción de pecado,
ni conciencia de que ante Dios somos indignos y de que estamos condenados y que le hemos fallado, no hagamos nada que no sea llegar a tal convicción y cobrar tal conciencia, porque jamás, escúchenme, jamás tendremos gozo ni nos libraremos de nuestra depresión hasta que se arregle esto. La convicción de pecado es un paso esencial hacia una verdadera experiencia de salvación, y esto nos lleva a un segundo principio. El verdadero cristiano se da cuenta de que a la convicción de pecado le sigue el camino de Dios de la salvación en Cristo. Esa es la grandiosa buena nueva, esa es la justicia que proclamo, dice el apóstol Pablo a los romanos, y cito Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios en Jesucristo significa que Dios lo envió al mundo para que Él pudiera honrar la ley y así el género humano pudiera ser perdonado, pudiera ser rescatado. He aquí alguien que obedeció perfectamente a Dios. He aquí alguien, Dios encarnado, que tomó la naturaleza humana y se hizo hombre y rindió a Dios perfecto homenaje, perfecta lealtad y perfecta obediencia. Cristo cumplió la ley de Dios de manera completa y absoluta, sin fallar en nada. No solo eso, en su clásica doctrina de la expiación, Pablo añade otras cosas. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Cito Romanos 3, 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo cual significa que antes de que el hombre pueda ser reconciliado con Dios y llegar a conocerlo, debe haberse quitado su pecado. Dios ha dicho que Él castigará el pecado y que el castigo del pecado es la muerte y la expulsión de la presencia de Dios. Eso es algo que debemos encarar. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pablo nos hace saber que Dios ha puesto como propiciación a Jesucristo. Ese es el medio empleado por Dios. El hecho de que Jesucristo sea la propiciación de nuestros pecados significa que Dios lo ha hecho responsable de estos. Se le ha hecho cargar con ellos. Y Dios se ha ocupado de ellos y los ha castigado en Él. Y puesto que Dios ha castigado nuestros pecados en Cristo, en su cuerpo crucificado, ahora puede perdonarnos con toda justicia. Como podemos ver, esto es una doctrina de altura. Es muy atrevido que el apóstol lo diga, pero hay que decirlo. Y yo le repito, siendo Dios justo, santo y eterno, no podía perdonar el pecado del hombre sin antes castigarlo. Así lo había dicho, así tenía que hacerlo, y así bendito sea su nombre, lo ha hecho. Por lo tanto, Dios es justo y también Él justifica a los que creen en Jesucristo. El pecado ha sido castigado, de modo que Dios, que es justo y recto, puede perdonar el pecado. Gloria a Dios. Si estamos conscientes de nuestra necesidad de esa justicia y acudimos a Dios y reconocemos tal carencia en nuestras vidas, Dios nos dará la justicia de su propio Hijo a los que creemos en Él. Nos imputa su justicia y nos considera justos
declarándonos y pronunciándonos justos en Jesucristo. Ese es el camino de la salvación. El camino de la salvación en Cristo. El camino de la salvación mediante la justificación por la fe. Y esto lo resumimos de la siguiente manera: yo no veré, ni creeré, ni buscaré nada ni a nadie que no sea el Señor Jesucristo. No pongamos la mirada en nada ni en nadie que no sea en Cristo. Y digamos, no finco en nada mi esperanza que no sea en la sangre y en la justicia de Jesús. Ni me atrevo a confiar en nada más, ni en el más dulce anhelo, sino que plenamente espero en el nombre de Jesús. Firme estoy sobre Cristo, mi roca inconmovible. Todo otro fundamento no ofrece solidez. Debemos creer de tal manera que seamos capaces de ir más allá de decir con santa valentía: nada tienen ya que ver conmigo los terrores de Dios y de su ley, pues mi Salvador con su sangre y su obediencia ha ocultado todos mis pecados. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es: ¿desea usted librarse de la depresión espiritual? Antes que nada, debe despedirse de una vez por todas de su pasado. Debe darse cuenta de que en Cristo su vida pasada ya no existe, ya no es nada. Jamás debe volver a mirar a sus pecados, sino decir: esto es cosa del pasado y la sangre de Cristo le ha puesto fin. Mi vista es hacia adelante. Ese es el primer paso. Adelante. Ponga usted fin a toda esa palabrería acerca de su bondad. Ponga la mirada en el Señor Jesucristo. Solo entonces se hará realidad en su vida el gozo y la verdadera felicidad. Lo que usted necesita no es hacerse el propósito de vivir una vida mejor si aún no ha tenido la salvación, ni ayunar, transpirar, orar, si no ha recibido lo que ven nosotros. Lo único que debe decir ya es: mi fe descansa solo en Él que murió para expiar mis transgresiones. Si usted da este primer paso, comenzará a experimentar de inmediato un gozo y una libertad que nunca conoció. Cito Romanos 3, 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bendito sea el nombre de Dios por ofrecer la salvación tan maravillosa a los desesperados pecadores. Te alabamos, Dios. Seguiremos con el estudio de los cristianos deprimidos. Tenemos aún mucho que estudiar. Dios me les bendiga. Espero verles en nuestro siguiente estudio. Inclinen su rostro, pónganse de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Que sea un parteaguas, Señor, en la vida, Padre, de todos aquellos, Padre, que tu gran misericordia, Señor, han escuchado aquí, Señor. Y los que escuchen, Padre, y en la web, Padre, los que vayan a escuchar, Padre, obras, Señor. Tu obra, Señor, de maneras misteriosas, Padre. Oh, Padre, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en tu Hijo amado cree, Padre. Obras, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.